En el día 182 de nuestro reto Lee la Biblia este año vamos a hablar acerca de 7 características de todos los grandes líderes. Una encuesta en línea enumeró todas las cualidades que la gente espera de los pastores. Perfectos, que prediquen exactamente 12 minutos y tengan 28 años de edad, pero que hayan estado predicando por lo menos durante 30 años. Que trabajen desde las 8 de la mañana hasta la medianoche todos los días pero que también sean guardianes. Que condenen el pecado con frecuencia, pero que nunca perdurben a nadie. Que vistan bien, compren buenos libros, conduzcan un buen automóvil y den generosamente a los pobres, pero que tengan un salario bajo. Que realicen 15 llamadas diarias a las familias de la iglesia o parroquia, visiten a los confinados en sus hogares y a quienes están hospitalizados, pero que también se la pasen todo el tiempo evangelizando a aquellos que no son de la iglesia y que siempre estén en la oficina cuando son necesitados. También que sean muy guapos. Por supuesto, todos sabemos que no hay un pastor perfecto. Sin embargo, abrumado por las altas expectativas de la gente hacia tus líderes de la iglesia, cuando le pidieron a un pastor que asumiera el papel de párroco en Londres el 1 de julio de 2004, se sintió a la vez emocionado y un poco sobrecogido por la responsabilidad. Ese día escribió esta oración en el margen de su Biblia en un año. Dice que yo pastorearía a la gente con íntegro corazón y la dirigiría con la pericia de mis manos. Salmo 78-72. Al día de hoy sigue haciendo la misma oración. En el pasaje de ayer vimos cómo Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. El Papa Francisco instó a los líderes espirituales de la iglesia a vivir siendo pastores con olor a oveja. La tarea de un supervisor es pastorear el rebaño de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien afirmó: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. En los pasajes de hoy vemos 7 características de todos los grandes líderes. Salmo 78, versículos 56 al 72 dice lo siguiente: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a hacerlo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus vidas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado al vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. El monte de Sión, el cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Salmo 78 nos recuerda o nos habla acerca de la integridad y la habilidad. Un liderazgo sobresaliente es raro. Al mirar el mundo que nos rodea hoy, vemos que no hay muchos países que estén siendo liderados correctamente. Cuando el salmista recapitula la historia hebrea, no halla en ella mucho liderazgo del bueno. Fue una historia de rebelión contra Dios. Infieles se torcieron igual que un arco falso. Dios estaba buscando un hombre conforme a su propio corazón.
Lideró al pueblo como un pastor, a su pueblo lo guió como a un rebaño, los llevó por el desierto como a ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran. Finalmente encontró a David un raro ejemplo de gran liderazgo, aunque no perfecto. En el Antiguo Testamento eligió a su siervo David para que apacentase a su pueblo Jacob, a Israel su heredad. Los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David tuvo la experiencia de ser literalmente un pastor. Dios lo sacó de los apriscos de las ovejas y usó aquellas habilidades para ser pastor también en el sentido metafórico como líder y pastor del pueblo de Dios. Corazón íntegro. Integridad. Esto es lo opuesto a la hipocresía. La palabra integridad proviene del latín integer, que significa entero. Describe una vida indivisa, una totalidad que viene de cualidades tales como la honestidad y la consistencia de carácter. Significa actuar de acuerdo con los valores, las creencias y los principios que afirmamos mantener. El cuidado pastoral del pueblo de Dios debe hacerse con corazón íntegro. Esta es la característica más importante. La gente decía de Jesús: sabemos que eres un hombre íntegro. Marcos 12:14. Muchos líderes han reflexionado sobre la importancia de la integridad en el desempeño de su función. El expresidente Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial, aseguró: la calidad suprema del liderazgo es la integridad, incuestionablemente. Sin ella, ningún éxito verdadero es posible, no importa si es en un campo de fútbol, en un ejército o en una oficina. Manos con pericia. David era un pastor habilidoso, había aprendido a proteger al rebaño con su onda y pasó a dirigir al pueblo de Israel con gran habilidad. Hay habilidades de liderazgo que deben ser aprendidas. Adquirimos estas habilidades observando y siguiendo buenos ejemplos, escuchando la sabiduría de los demás, haciendo preguntas a los que admiramos, estudiando junto con nuestros colegas y sobre todo aprendiendo a través de la práctica. Hechos 21, versículos 1 al 26 dice lo siguiente: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al revisar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que en él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no hubiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley.
Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres que hay, pues. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Hechos nos habla acerca de el amor, servicio y la sensibilidad. Me encanta cuando los líderes de los 169 países donde se organizan las diferentes reuniones en la semana global para enseñar, ministrar, intercediendo y animar, suelen recordar este pasaje cada vez que los líderes reportan detalladamente lo que Dios ha hecho a través de sus ministerios. Leemos cómo después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios, luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído. Vimos ayer que Pablo le pidió a los ancianos de Éfeso pastorear la iglesia de Dios y tener cuidado de todo el rebaño. Hoy en día vemos ejemplos en acción de todo esto. Amor. Si amas a la gente, te acercará lo suficiente hasta que, parafraseando al Papa Francisco, huelas a oveja. Pablo fue un ejemplo de buen pastor. Por todas partes donde iba se reunía con los discípulos y oraba con ellos. Los amó tanto que cuando llegó el momento de partir tuvo que desprenderse de ellos. En su amor por ellos, Pablo les advierte sobre los lobos feroces, pero también les demuestra su amor al alentarlos y construir su fe. Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Servicio. El profeta Ágabo advirtió a Pablo de lo que le esperaba en Jerusalén. Le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Me parten el alma. Por el nombre de Jesús, por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Jesús estableció el modelo de liderazgo de servicio. Pablo estaba dispuesto a seguir a Jesús, el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Como escribió Oswald Sanders, el verdadero liderazgo no se logra obligando a la gente a servirnos, sino ofreciéndonos nosotros mismos en un servicio desinteresado. Sensibilidad. A menudo pensamos en el impulso pionero de Pablo y su audacia al hablar, lo cual no quita para que también fuera sensible a la cultura de Jerusalén. Se purificó a sí mismo y a sus compañeros de acuerdo con las leyes ceremoniales para que nada los distrajera de lo que Dios estaba haciendo. Leamos ahora Segunda de Reyes 3, la cual dice así: reinado de Joram de Israel. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados. Permítanme. Pero se entregó a los pecados, dice, a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Eliseo predice la victoria sobre Moab. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones.
Pero muerto Acab, el rey de... Permítanme. Segunda de Reyes. Dice, pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Areset solamente dejaron piedras.
porque los honderos la rodearon y la destruyeron, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo a 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom. Mas no pudieron, entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Segunda de Reyes 4, versículos 1 al 37, dice lo siguiente. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró las puertas, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: Paz. Después hizo enalbardear el asna y dijo al criado: Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: He aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: Bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo: Pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró, diciendo: El niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él.
y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Segunda de Reyes 3 y Segunda de Reyes 4 también nos está diciendo claramente, nos habla acerca de la compasión y oración. Vemos en este pasaje por qué la imagen del pastor era tan popular en la Biblia. Había un montón de ovejas alrededor. Mesa, rey de Moab, criaba ovejas y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Los acontecimientos que leímos tuvieron lugar en el siglo 9 a.C. Jorán reinó de 852 a 841 a.C. En paralelo a las guerras claramente se dieron problemas internos e injusticias dentro de Israel. Vemos un ejemplo de ello en la forma en que la viuda y sus hijos iban a ser tomados como esclavos. En aquella situación Eliseo acude al rescate como un buen pastor que ama y cuida al pueblo. Y pregunta: ¿y qué puedo hacer por ti? Rescata a aquella viuda de la terrible maldición de la deuda excesiva y de paso de la esclavitud potencial que está a punto de resultar de aquello. Luego Eliseo, aquel santo hombre de Dios, tiene compasión de la mujer sunamita que no había podido concebir. Ella descubrió que Dios honra a aquellos que proveen hospitalidad. Él proclama la palabra del Señor y como resultado ella concibe. Eliseo ora al Señor cuando su hijo muere. Le da una especie de reanimación boca a boca sobrenatural 7 veces y al cabo de ellas el niño estornuda y revive. Señor, danos la misma compasión por tu gente, especialmente por los marginados, los pobres y los que sufren. Ayúdanos a traer tu amor y sanidad. Ayúdanos a ser más como Jesús, el buen pastor, que ama su rebaño y está dispuesto a dar su vida por él. Que Dios te bendiga.